Buenas tardes para todos. Bueno, en el comité les comento que en el comité académico que tuve la semana pasada, me aclararon que se debe hacer una actividad de bilingüismo por corte. Yo lo tenía entendido como si fuera una por todo el semestre. Entonces, hoy vamos a hacer una actividad de bilingüismo, ¿de acuerdo? Que es la que monté en la plataforma de Moodle. Entonces, ¿en qué va a consistir? Les voy a mostrar un video sobre investigación, donde nos va a narrar algunos tips para poder hacer una buena investigación. Obviamente no lo van a decir en inglés, pero eso vamos a trabajar sobre la habilidad de listening y también de reading, porque les voy a poner los subtítulos en inglés. La actividad como tal consiste en hacer en un Word, un archivo Word, escribir en español lo que ustedes lograron captar del video, ¿de acuerdo? Sí, señor. Vale, Ok. ¿Alguna pregunta a la actividad? No, señor. Perfecto. Listo, entonces les voy a mostrar la actividad. Pendientes, mucha atención en el listening. Igual les puse los subtítulos y les recuerdo, el párrafo es en español, en un Word, y lo vamos a subir en la plataforma Moodle semana 7. ¿Listo? Ahí activé una actividad que dice actividad de bilingüismo y ahí lo cargamos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces las voy a presentar. ¿Están viendo la pantalla? ¿Me confirman? Sí, señor. Sí. Listo, perfecto. If you're in a STEM field, chances are you'll need to read primary literature, also known as research articles. And unlike books, effectively and efficiently reading a research paper requires a nuanced and systematic approach. When I first started reading research papers as a neuroscience major in college, it took considerable effort and time to make sense of it all. But since then, I've read through thousands of papers, published dozens of my own in peer-reviewed journals, and can now crank through them with ease. Here's the system I use. Dr. Jabal, MedSchoolInsiders.com. First, determine the purpose of reading. Depending on the purpose and your goal in reading a research paper. Un momento, porque creo que tengo que admitir. Samuel, buenas tardes. ¿Entró o no entró? No entró. Aquí está. Listo. Jackson, estamos en un ejercicio sobre la actividad de bilingüismo. Lo que debemos hacer es escuchar el video que les estoy presentando. No tienen sino como 30 segundos. Hasta ahora lo voy a devolver de nuevo. Vamos a poner en práctica el listening y el reading. Y en un Word me van a escribir en un párrafo lo que ustedes lograron captar acerca del video, ¿de acuerdo? Entonces vuelvo a reiniciar el video. Profe, creo que también otro compañero que no puede ingresar. Ya parece que ingresó Samuel. Samuel Romero, ¿alcanzaste a escuchar la instrucción, no? Samuel. Ok, Samuel, si me estás escuchando,
La instrucción es escuchar el video que está en inglés, leer también los subtítulos que están en inglés y en un Word me tienes que escribir un párrafo describiendo lo que lograste captar acerca del video. ¿De acuerdo? Entonces voy a volver a iniciar el video. Listo, Vale, listo, sí, señor profe. vale. If you're in a STEM field, chances are you'll need to read primary literature, also known as research articles. And unlike books, effectively and efficiently reading a research paper requires a nuanced and systematic approach. When I first started reading research papers as a neuroscience major in college, it took considerable effort and time to make sense of it all. But since then, I've read through thousands of papers, published dozens of my own in peer-reviewed journals, and can now crank through them with ease. Here's the system I use. Dr. Jabal, MedSchoolInsiders.com. First, determine the purpose of reading. Depending on the purpose and your goal in reading a research paper, your approach may differ considerably. Keep that in mind as we cover the following sections. If you're reading a paper as a requirement for class, like I initially had to for my neuroscience courses, you will be focusing on comprehension rather than on determining utility. You'll need to know the study hypothesis, the methods they used, the findings, and the limitations of their conclusions. As you proceed with your medical training, you will likely write many of your own research articles. After all, doing so is one of the most powerful ways to stand out and strengthen your medical school or residency application. In these instances, you are mostly referencing other research papers, and it becomes more important to quickly determine relevance and value prior to committing a more in-depth reading and analysis. You will also use papers as tools to figure out other papers to read by taking advantage of their own reference list. Now that you've identified your primary goal, it's time to begin reading. Not every section in a research article is created equal. Unlike reading a traditional book, I don't advise you read a research paper in order. First, you need to read the title and the abstract to get an overview of the paper. If at any time during your reading you come across a word or acronym that you don't understand, stop and look it up. This is not like a novel where you can infer the meaning and likely not see the word again. The language in research articles is generally pretty straightforward, and terms you don't understand are often the scientific terms that are critical to your understanding of the paper and its findings. Next, dive into the conclusion. Again, this is a research paper, not a novel, so you're not running into any spoilers. The conclusion effectively summarizes the most pertinent findings. Now that you have a better idea of what the paper is about, spend as much time as you desire going over the figures, methods, results, and discussion sections. The discussion will likely be the highest yield portion that requires the most amount of time, but to truly understand the paper, you must also go over the methods, results, and figures. A big element to reading papers is understanding the limitations of the study, which then allows you to more accurately determine the paper's significance. The biggest and most widespread mistake is jumping to the conclusion and not understanding the limitations and generalizability of the study. Look at any media article summarizing new groundbreaking research, and you'll see what I mean. Towards the end of the discussion section in most any paper, you'll find the author's own interpretation of the limitations of their study. But there are always many more limitations beyond what they mention. There have been entire books dedicated to the nuances of statistics and extrapolating conclusions from research, and this is something I may consider making a dedicated future video on. Let me know in the comments below so I can gauge interest. Most people know about randomization, placebo-controlled, and single or double-blinded studies. That being said, there is so much more nuance to it. Here are a few examples. First, study design. Is the study retrospective, meaning looking back historically, or prospective, starting with individuals that are then followed over time? Is it a case control, cohort, or cross-sectional study? Number two, what are the endpoints used? If the study draws conclusions about heart disease, but only uses HDL as a surrogate marker, understand that the surrogate is just that, an imperfect proxy. Number three,
Biases. There are too many to cover, but selection, recall, sampling, confounding, procedure, lead time, and the Hawthorne effect are all biases that you should familiarize yourself with. And number 4, basic statistical analyses. Sensitivity versus specificity, normal and skewed distributions, positive and negative predictive values, etc. Over time, you'll be reading dozens or even hundreds of research papers, and it becomes a challenge to keep everything straight. Again, depending on the purpose, there are a few options to consider. If you're reading as a class assignment, I recommend you print out the paper, highlight, and annotate in the margins as needed. More recently, I have done this on an iPad with the Apple Pencil, such that printing out was no longer necessary. On the other hand, if you're reading in order to write your own paper, start using a citation manager immediately from the beginning. EndNote is often referenced as the rather expensive gold standard, but Mendeley is a free and quite sufficient alternative. As soon as you begin reading papers, import them into your citation manager. In a separate Word document, begin jotting down the key points of your paper that are relevant to your own project. This notes document will now become the main resource from which you will begin writing your own paper. Trust me, it's much better this way, otherwise you'll spend considerable time and effort hunting for facts from the dozens of PDFs that you've read. Lastly, understand that a big part of reading speed in both regular books as well as research papers is your familiarity with the subject. I started off reading neuroscience papers quite slowly, but as my expertise in the area grew, I was able to breeze through them. I knew the anatomy and terminology like the back of my hand, and coming across terms like CA1 versus CA2 neurons of the hippocampus no longer required additional processing. Similarly, when I first started diving into plastic surgery research, I didn't know all the nuances of hand anatomy or the principles of aesthetic surgery. But as I grew to understand more, reading and understanding the literature became second nature, and once again I was able to breeze through them. It's important to keep this in mind to make sure you don't get discouraged. If you consistently apply yourself to reading research articles and follow these steps that I've outlined, you'll be tackling papers with ease in no time. Like it or not, being proficient in research is an essential skill if you want to go to a top medical school or residency program. In a certain way, there's a science, but also an art to bolstering a solid research CV and securing impressive letters of recommendation from your PI. You can check out my own personal list of research articles, abstracts, and presentations on my Ok, hasta ahí. Listo, muchachos, entonces tenemos 10 minutos para hacer ese párrafo y lo cargan en la plataforma, ¿de acuerdo? Listo. Listo, profe, sí, señor. Vale. O sea, el resumen o la explicación sí la Señor, hacemos en... lo que van a escribir en el párrafo va a ser en español, de lo que lograron ¿Sí? captar. Hacemos ese párrafo. Sí, es un párrafo en Word y lo suben en la plataforma.
Listo, muchachos, ¿ya lo subieron? No, profe. No, pero ya lo voy a, ya no me muero en subirlo. Dale. Listo, entonces solo han subido 2 personas. Listo, profe. Vale. Ok, entonces mientras lo suben, vamos a ver de nuevo el video con subtítulos en español y vamos a comprobar, solo a comprobar qué tanto captamos del video, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver con subtítulos en español, mientras terminan de subir los que faltan. If you're in a STEM field, chances are you'll need to read primary literature, also known as research articles. And unlike books, effectively and efficiently reading a research paper requires a nuanced and systematic approach. When I first started reading research papers as a neuroscience major in college, it took considerable effort and time to make sense of it all. But since then, I've read through thousands of papers, published dozens of my own in peer-reviewed journals, and can now crank through them with ease. Here's the system I use. Dr. Jabal, MedSchoolInsiders.com. First, determine the purpose of reading. Depending on the purpose and your goal in reading a research paper, your approach may differ considerably. Keep that in mind as we cover the following sections. If you're reading a paper as a requirement for class, like I initially had to for my neuroscience courses, you will be focusing on comprehension rather than on determining utility. You'll need to know the study hypothesis, the methods they used, the findings, and the limitations of their conclusions. As you proceed with your medical training, you will likely write many of your own research articles. After all,
Doing so is one of the most powerful ways to stand out and strengthen your medical school or residency application. In these instances, you are mostly referencing other research papers, and it becomes more important to quickly determine relevance and value prior to committing a more in-depth reading and analysis. You will also use papers as tools to figure out other papers to read by taking advantage of their own reference list. Now that you've identified your primary goal, it's time to begin reading. Not every section in a research article is created equal. Unlike reading a traditional book, I don't advise you read a research paper in order. First, you need to read the title and the abstract to get an overview of the paper. If at any time during your reading you come across a word or acronym that you don't understand, stop and look it up. This is not like a novel where you can infer the meaning and likely not see the word again. The language in research articles is generally pretty straightforward, and terms you don't understand are often the scientific terms that are critical to your understanding of the paper and its findings. Next, dive into the conclusion. Again, this is a research paper, not a novel, so you're not running into any spoilers. The conclusion effectively summarizes the most pertinent findings. Now that you have a better idea of what the paper is about, spend as much time as you desire going over the figures, methods, results, and discussion sections. The discussion will likely be the highest yield portion that requires the most amount of time, but to truly understand the paper, you must also go over the methods, results, and figures. A big element to reading papers is understanding the limitations of the study, which then allows you to more accurately determine the paper's significance. The biggest and most widespread mistake is jumping to the conclusion and not understanding the limitations and generalizability of the study. Look at any media article summarizing new groundbreaking research, and you'll see what I mean. Towards the end of the discussion section in most any paper, you'll find the author's own interpretation of the limitations of their study. But there are always many more limitations beyond what they mention. There have been entire books dedicated to the nuances of statistics and extrapolating conclusions from research, and this is something I may consider making a dedicated future video on. Let me know in the comments below so I can gauge interest. Most people know about randomization, placebo-controlled, and single or double-blinded studies. That being said, there is so much more nuance to it. Here are a few examples. First, study design. Is the study retrospective, meaning looking back historically, or prospective, starting with individuals that are then followed over time? Is it a case control, cohort, or cross-sectional study? Number two, what are the endpoints used? If the study draws conclusions about heart disease, but only uses HDL as a surrogate marker, understand that the surrogate is just that, an imperfect proxy. Number three, biases. There are too many to cover, but selection, recall, sampling, confounding, procedure, lead time, and the Hawthorne effect are all biases that you should familiarize yourself with. And number four, basic statistical analyses. Sensitivity versus specificity, normal and skewed distributions, positive and negative predictive values, etc. Over time, you'll be reading dozens or even hundreds of research papers, and it becomes a challenge to keep everything straight. Again, depending on the purpose, there are a few options to consider. If you're reading as a class assignment, I recommend you print out the paper, highlight, and annotate in the margins as needed. More recently, I have done this on an iPad with the Apple Pencil, such that printing out was no longer necessary. On the other hand, if you're reading in order to write your own paper, start using a citation manager immediately from the beginning. EndNote is often referenced as the rather expensive gold standard, but Mendeley is a free and quite sufficient alternative. As soon as you begin reading papers, import them into your citation manager. In a separate Word document, begin jotting down the key points of your paper that are relevant to your own project. This notes document will now become the main resource from which you will begin writing your own paper. Trust me, it's much better this way, otherwise you'll spend considerable time and effort hunting for facts from the dozens of PDFs that you've read. Lastly, understand that a big part of reading speed in both regular books as well as research papers is your familiarity with the subject. I started off reading neuroscience papers quite slowly, but as my expertise in the area grew, I was able to breeze through them. I knew the anatomy and terminology like the back of my hand, and coming across terms like CA1 versus CA2 neurons of the hippocampus
no longer required additional processing. Similarly, when I first started diving into plastic surgery research, I didn't know all the nuances of hand anatomy or the principles of aesthetic surgery. But as I grew to understand more, reading and understanding the literature became second nature. And once again, I was able to breeze through them. It's important to keep this in mind to make sure you don't get discouraged. If you consistently apply yourself to reading research articles and follow these steps that I've outlined, you'll be tackling papers with ease in no time. Like it or not, being proficient in research is an essential skill if you want to go to a top medical school or residency program. In a certain way, there's a science, but also an art to bolstering a solid research CV and securing impressive letters of recommendation from your PI. You can check out my own personal list of research articles, abstracts, and presentations on my personal website at kevinjubal.com. It's Ok. Entonces sí se captó, sí se iba con la idea de lo que estaba diciendo o más o menos. Más o menos. Ah, bueno. Vale, la idea era esa, la idea era hacer un ejercicio sobre un idioma extranjero, sobre el inglés, para ver cómo ustedes están trabajando y para que vean cómo también se encuentran recursos. ¿Listo? Bueno, pero yo creo que ya es por tu... ¿Por tu qué? Por tu conexión. Igual estaba presentando la pantalla, bueno. Listo, vamos a continuar con el tema. En ninguna de las dos, en ninguno, en el anterior ni en la segunda, sí. En el segundo. Ah, de los subtítulos, no, ¿y por qué no me dijeron? ¿Qué le dijimos, profe? De ahí verá. Sí, pero yo estaba viendo era el video. Yo no estaba viendo el chat, porque cuando yo presento, tengo que presentar es el video, no estar mirando el chat. ¿Me va a entender? Ah, ok. Me hubieran dicho así por audio, pues obviamente yo que me devolví y lo ponía. Entonces, les voy a enviar el link para que lo vean después. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a seguir con el tema. Hoy vamos a ver otra clasificación sobre los tipos de investigación. ¿De acuerdo? Ahora sí están viendo pantalla. ¿Me confirman? Ahora sí. Ok. Listo. Bueno, ¿se acuerdan qué tipos de investigación vimos la sesión anterior? ¿O no? Lo de la investigación pura y eso, ¿cierto? Pura. La Aplicada. Ah, no, pura y aplicada. Sí, la teórica y la histórica, Ujú. que era la investigación pura y, no, y la pura era más la teórica. De acuerdo, hoy vamos a ver otros tipos de investigación. Si se acuerdan, yo les había mostrado una imagen en cuanto a los tipos de investigación, para que más o menos ustedes se ubicaran como en el contexto de lo que estamos viendo. ¿Listo? Espera un momento que cargue.
Listo. ¿Ven en la gráfica? Sí, señor. De acuerdo. Entonces, las primeras que vimos fue la clasificación según la función y el propósito, que es la básica o teórica y la aplicada. Hoy vamos a ver los dos siguientes, que es, vamos a ver la clasificación según el nivel de profundidad y vamos a ver la clasificación según la naturaleza de los datos o de la información recolectada. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la clasificación por su nivel de profundidad. Cuando hablamos por nivel de profundidad es hacia dónde yo quiero llegar con mi investigación. Entonces se conoce más en la investigación como los alcances. Entonces, ¿qué sería el alcance de una investigación? El alcance de una investigación es un posicionador, no es un clasificador, porque yo no puedo encasillar la investigación en uno solo, porque todos pueden estar también interrelacionándose entre sí. Me explico. Damos de una vez acá. Entonces, esos son los 4 alcances que todos tienen que saber qué significan, porque cuando ustedes comiencen a hacer su investigación, me van a nombrar qué alcance están manejando. Si un alcance exploratorio, un correlacional, o un descriptivo o un explicativo. ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos con el exploratorio. Ya te volvemos a esta gráfica. El objetivo del exploratorio es examinar un tema o un problema de investigación que ha sido poco o nada estudiado, por eso ese nombre, exploratorio, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos sirve? Entonces nos ayuda a familiarizarnos con fenómenos desconocidos, obtener información para realizar una investigación más completa a posteriori, ¿cierto? Investigar nuevos problemas, identificar conceptos y variables promisorias, entre otros. El alcance descriptivo. ¿Qué busca el alcance descriptivo? Busca especificar las propiedades, las características, los perfiles de las personas, grupos, comunidades, ¿cierto? Y cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es útil para mostrar con precisión los ángulos y dimensiones de un fenómeno, suceso o una comunidad. ¿Listo? El correlacional. Este tiene como finalidad conocer la relación o el grado de asociación que exista entre dos o más conceptos o variables. Se puede decir que tiene un valor explicativo, pero es parcial, porque se predomina más hacia la asociación, la relación entre dos variables. Y por último tenemos el explicativo, ¿cierto? El explicativo responde por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Este se enfoca en explicar el por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta. ¿De acuerdo? Es el más estructurado de los demás alcances, proporciona un sentido de entendimiento del objeto de estudio o nuestro fenómeno de estudio. Entonces, ¿yo por qué digo que se interrelacionan los alcances? ¿Por qué creen? Muchachos. ¿Cómo es la pregunta, profe, otra vez? ¿Por qué dije al inicio que los alcances de la investigación no es una clasificación, porque yo no puedo encasillar mi investigación en un solo alcance, sino más en un posicionador? ¿Qué va a ser el propósito de la investigación? Sí, algo así. ¿Por qué más? O sea, ¿por qué no lo puedo encasillar en uno solo?
¿Ni idea? Bueno, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio, una investigación con alcance explicativo, quiero explicar un fenómeno, dentro de esta investigación tiene que existir algo del alcance también descriptivo. ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? Pues es como, pues va a tomar un ejemplo, es como una clase. Para uno poder explicar algo hay que escribir el tema en concreto al cual se va a profundizar. Exactamente, por eso mismo. Dentro de el correlacional, ¿qué otro podría estar? ¿Qué otro alcance? El exploratorio, de pronto, tal vez para, como Sí, para mirar problemas que estén no muy investigados y eso. sí, también podría ser, ¿cierto? Entonces, un ejemplo muy fácil para entender los alcances de una investigación sería, bueno, les voy a preguntar primero a ustedes el alcance exploratorio, un ejemplo de una investigación exploratoria. Así como ustedes la escucharon y qué es lo que busca, ¿cuál sería un ejemplo de una investigación con alcance exploratorio? Yo creería que sería como el ejemplo que nos puso la vez pasada del COVID. No está muy investigado ese tema y pues sería excelente investigarlo de cómo afectaría el COVID en la actividad física, ya puede ser antes, durante el COVID o después del COVID. Excelente. Muy bien. Sí, ese es un alcance exploratorio. ¿Cuál sería un alcance correlacional? Un ejemplo. ¿Se acuerdan qué significa el correlacional? No mucho. El correlacional es cuando quiero mirar la relación entre dos variables. Entre dos grupos. ¿Cuál sería un ejemplo de investigación correlacional? ¿Ni idea? No sé, me imagino yo que puede ser una investigación, por ejemplo, en atletas eh, blancos y atletas negros, no sé, algo así. Sí, podría ser una investigación correlacional. Entonces vamos a medir la velocidad de los atletas blancos, digamos, en una prueba de 5.000 metros y las vamos a comparar, a correlacionar con la prueba de los atletas negros, a ver cuál tiene cuál tiene menor tiempo, cuál fue más rápido, y de ahí podemos sacar unas conclusiones. También puede ser fácilmente un estudio donde yo a un grupo de deportistas alguna población cualquiera con sobrepeso, les hago un trabajo les propongo un programa de ejercicios. Entonces pongo el peso antes de iniciar el programa de ejercicios, los mido, hago el programa de ejercicios, vuelvo y los mido, entonces hago la correlación entre la medida inicial antes de programa de ejercicios con la medida después de hacer el programa de ejercicios, ¿cierto? Ese es un alcance correlacional, muchas personas lo hacen, ¿de acuerdo? Para que bueno, a ustedes les pregunte después sobre su tema de investigación, les voy a preguntar, bueno, ¿y ustedes en lo que van a hacer, que me digan que van a medir, que van a hacer una medición de pliometría o que quieren hacer
un programa sobre la periodización del entrenamiento. Entonces yo les voy a preguntar, ¿y qué alcance van a manejar? Porque pueden hacer todos, ¿cierto? Que pueden ser cualquiera. Entonces yo les voy a preguntar, ¿qué alcance van a tomar? Entonces, Fred, me dan un ejemplo, porfa, de un alcance descriptivo. ¿Cuál podría ser un ejemplo de una investigación que ustedes hayan visto o sepan con alcance descriptivo? No, tampoco, ni idea. No, Ok. Bueno, con esto ya me dan más seguridad de poner la actividad que les voy a poner para que como que abran su panorama en cuanto a la investigación. Por ejemplo, un ejemplo de alcance descriptivo puede ser lo que van a hacer unos compañeros suyos de décimo grado, de décimo semestre. Uno de ellos es Selección Colombia de Footnet, ¿cierto? Ese es un equipo, un deporte nuevo. Al hacer nuevo, ellos pretenden hacer una caracterización de los deportistas de este deporte nuevo. ¿Qué sería una caracterización? Podría ser la Es, ¿Cómo? Cuéntame, sí, sígueme hablando. pues es la descripción de los rasgos o, pues, valga la redundancia, las características que debe tener un deportista de alto nivel o que aspire al alto nivel en ese deporte en específico. Sí, muy bien. ¿Cuáles podría ser características? biotipo, capacidades físicas y que requiera el deporte. No sé, pienso. Exactamente. También yo podría describir las capacidades psicológicas. Listo, se puede describir y medir todas esas variables y ponerlas en un artículo de investigación. ¿Por qué lo están haciendo? Porque ese deporte es nuevo y es innovador. ¿De acuerdo? ¿Ustedes han visto entonces caracterización de un futbolista? Me imagino. ¿O no lo han visto? las que yo podría decir, por ejemplo, es que tienen buena resistencia, tienen potencia, las piernas, ya físicamente las piernas son fuertes, eh, bueno, y demás, que yo casi del fútbol, nada, Nada, ¿y cuál es su deporte? son pesas y acondicionamiento físico, pero pues como por el fútbol casi no me he inclinado, pues Vale, nunca. vale, estamos igual. Entonces, ¿cómo sería un artículo donde se pretenda caracterizar los deportistas de levantamiento de pesas? O sea, ¿qué tú me dirías? ¿Qué variables tomarías? Bueno, en ese ámbito yo lo miraría más como la simetría que debe tener los músculos, por ejemplo, la compostura de la persona también marca mucho pues el deporte, la técnica, eh, digamos, los rangos de movimientos, el peso que puede levantar, bueno, y entre otros factores que pueden influir ahí. Listo, muy bien, eso es una caracterización. Con eso vamos a describir cómo sería un deportista de levantamiento de pesas. Entonces, ¿queda claro? ¿Queda claro cómo es, qué son los alcances de una investigación? ¿O hay alguna duda?
Bien, profe. Ok, yo les hice el ejemplo del Titanic, no. ¿Me recuerdan? No, creo que no. Listo. Entonces, ¿por qué les digo que una investigación tiene los alcances y todos los alcances pueden estar interrelacionados? Entonces, por ejemplo, el mejor ejemplo para explicar estos alcances, yo lo tomo con el Titanic, que el Titanic se hundió por allá en 1910, me parece, 1920, ¿cierto? Entonces, las primeras personas que comenzaron a averiguar sobre el Titanic, ¿qué alcance tuvieron? Exploratorio, ¿no? Exploratorio. Explicativo exploratorio. No, exploratorio porque no sabían nada del tema. Se fueron, cogieron otro barco, llegaron en el sitio y comenzaron a recopilar información y estaban explorando. Después, ¿qué podría hacer? De pronto, según lo que también igual eso influye cada investigador lo que quiso hacer. Por ejemplo, unos investigadores ya pudieron sumergirse, encontraron el barco allá en el fondo del mar y lo que hicieron fue una investigación descriptiva. Lo encontramos así, 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 estaban roto en tal parte, punto, ¿cierto? Otra investigación que salió, o de pronto los mismos que ya encontraron todas esas descripciones, lo compararon con otro barco que se hundió. Entonces resultaron haciendo una investigación con alcance correlacional porque lo compararon con el otro barco. Y ya cuando después, o si volvieron y se sumergieron, buscaron con esos submarinos, encontraron las causas, ya tuvieron que hacer un explicativo. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Donde explicaban todo Ujú. por qué se hundió ese barco. Que porque se estrelló con un iceberg, según las encuestas que hicieron a los tripulantes, que midieron y le hicieron análisis al casco del barco y dedujeron que el material estaba malo. Por ahí lo leí, ¿cierto? Entonces comenzaron a explicar qué pasó y por qué, ¿cierto? Entonces este es el mejor ejemplo de cómo podría yo tomar una investigación. Entonces yo les voy a preguntar a ustedes cuando tengan ya su tema fijo, voy a preguntar qué alcance van a tener. Porque desde un solo tema, así como el del Titanic, yo puedo tomarlo como descriptivo, como correlacional, como explicativo, y si es nuevo, como exploratorio. ¿Listo, muchachos? Bueno, ¿alguna duda sobre los alcances? Tienen que tenerlos muy presentes, son 4. Entonces, pregunta fija en parcial. Bueno, entonces como les decía, ¿cuál de los 4 alcances es el mejor para un estudio? Como les digo, cualquiera de ellos nos puede servir. ¿Listo? Todos han contribuido al avance de las ciencias, todos han servido, todos han aportado nuevo conocimiento. ¿Listo? Todo depende de cómo se plantea el problema de investigación y lo que se quiere llegar a hacer. ¿Listo? Entonces, como les digo, la investigación y cómo se plantea va tomando una forma y asimismo se hace a la medida. Entonces, por eso uno escoge un alcance. Bueno, entonces tenemos la otra clasificación, los otros tipos de investigación. Con estos 2 temas vamos a hablar más bien poco porque después en 3 semanas tenemos que volverlos a abordar, pero más detalladamente. Entonces, otra forma de clasificar las investigaciones es según la naturaleza de los datos de investigación. ¿Cierto? La obtención de los datos se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados, o sea, herramientas de recolección de datos validadas, que ya estén aceptadas por una comunidad científica, ¿cierto?
pueden ser cualitativos o cuantitativos. ¿Sí han escuchado sobre estos dos términos en la investigación? Sí, señor. Listo. ¿Saben la diferencia entre los dos? La diferencia entre los cualitativos y cuantitativos. Lo cuantitativo es lo que es medible y lo cualitativo es lo que, por ejemplo, sacamos las características de alguna población y demás, como las cualidades. Sí, es cierto. Muy bien. Es cierto. ¿Cuál de los dos tiene más valor científico? Se puede refutar. El cuantitativo. Sí, Bueno, sí, ese es un mito. Siempre nosotros pensamos que lo cuantitativo es el que tiene más rigor científico. Muchas veces nos lo han mostrado así, pero más nosotros que tenemos que ver y trabajar con humanos, con personas, tenemos que tener esos valores cualitativos también dentro de nuestro conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué lo creen? Muchachos, ¿por qué creen que necesitamos también del cualitativo? porque bueno, el caso de que trabajamos con personas no todos son iguales, entonces tenemos que ver las variaciones como el peso, la edad, el sexo, bueno, y demás ahí. Cierto. Entonces, por ejemplo, yo les... Profe, Señor, también porque nuestra profesión abarca es una ciencia aplicada y no una ciencia exacta. es una ciencia aplicada y no una ciencia exacta. Sí, sí es cierto. Sin embargo, las ciencias con las que medimos son exactas, pero a quienes medimos no son exactas. Yo creo que complementaría tu intervención con eso. Entonces yo les doy un ejemplo. Si nosotros hacemos así rápidamente, hacemos una prueba de... La prueba que hicimos de la sentadilla, ¿cierto? Y a un grupo simplemente los medí. Se le hizo el calentamiento, todo el protocolo y cuantitativamente saqué unos datos. Y al otro grupo, además de medirlos, de hacer el calentamiento, todo igual que el otro, les hice motivación. De alguna forma los motivé. Y hay diferencia en los datos. Cuantitativamente, ¿por qué sería la diferencia? Cuantitativamente. Sí, Porque, pues, porque digamos en nuestro medio, bueno, en el deporte hay un factor que influye mucho que es el psicológico, ¿no? sí, es cierto. ¿Y ese dónde lo colocamos? ¿En lo cualitativo o en lo cuantitativo? No, eso iría en lo cualitativo. Exactamente. ¿Y qué creen? ¿Va a haber diferencias o no va a haber diferencias en esos dos grupos? Del ejemplo que les di. Sí, claro, profe. Exacto. Entonces nosotros, dentro de nuestra profesión, no podemos dejar de lado el aspecto cualitativo. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, según la naturaleza de los datos y la información, van a haber datos cuantitativos y datos cualitativos. Los dos de igual valor. Los dos igual de importantes. Entonces, en las investigaciones cuantitativas, la recolección de datos se fundamenta en la medición. Entonces, se miden las variables o conceptos contenidos en las hipótesis. Nosotros formulamos hipótesis antes de medir, para presuponer, para tratar de aproximarse a una respuesta. ¿De acuerdo? Estas mediciones se representan mediante números o cantidades y se deben analizar con métodos estadísticos. ¿Listo? Entonces, en este proceso se trata de tener el mayor control posible para poder lograr
las explicaciones más detalladas, ¿ok? Se tiene que tratar de minimizar el error, o sea, en la toma de datos, en los análisis, se tiene que minimizar el error. Por eso se tiene esa concepción de que es exacta esta ciencia. Pero después, en otro semestre, vamos a ver los paradigmas, y como les dije ahorita, en el paradigma del post-positivismo, nos dice que las ciencias son exactas, pero nosotros como humanos y como evaluadores podríamos cometer errores. Entonces, por eso dice acá que se debe minimizar el error porque siempre está presente. ¿Listo? Los análisis cuantitativos se interpretan desde las predicciones iniciales, es decir, desde las hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? El problema. No, el problema es el problema. La hipótesis es algo que se formula a partir del problema. Por ejemplo, entonces hicimos otra vez, vayamos al ejemplo del programa de ejercicios que le aplicación con obesidad. ¿Qué hipótesis ustedes formularían? Así como dice ahí, la hipótesis es una predicción. ¿Qué hipótesis ustedes dirían ahí con ese ejemplo? Digamos, sería como, o sea, escribir lo que uno espera que pase o lo que uno está buscando. Exactamente. Entonces, en el ejemplo de la población en el programa de ejercicios, ¿qué hipótesis tú formulas en este caso? ¿De la qué, perdón, profe? Del ejercicio, del ejemplo de la aplicación de un programa de ejercicios a una población con obesidad. Ah, pues ahí yo, digamos, ya teniendo el problema, buscaría entonces, bueno, a base de los ejercicios y bueno, de las planificaciones que yo hago, buscaría pues que la gente sea más activa, buscar el mejoramiento pues, de su peso corporal. Exacto. Entonces la hipótesis sería, si estamos hablando del peso corporal, de la variable del peso, ¿cierto? La hipótesis yo formularía que los individuos de la población en estudio presentarán una disminución en su peso corporal después de la aplicación del programa de ejercicios. Eso es una hipótesis. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuando tengo un problema, o sea, les voy a adelantar un poquito. Vamos a hablar del problema. El problema es cómo disminuir el peso corporal de la población tal por medio del programa de ejercicios. ¿Cierto? Ya la hipótesis sería la que les acabo de mencionar. Los sujetos disminuirán su peso corporal después de aplicar el programa de ejercicios. Todo tiene que ir encadenado. ¿Listo? ¿Queda claro eso? Sí, señor. Listo, vale. Bueno, en la investigación cuantitativa lo que se intenta es generalizar los resultados encontrados en una muestra, porque no es casi imposible medir la población completa, ¿cierto? O sea, por ejemplo, nosotros queremos hacer una medición seguimos hablando del peso corporal de personas entre los 30 y 40 años de edad en Bogotá. ¿Cuántas personas creen que pueden haber con esas características? Sedentarias. Muchas, profe, muchas. Sí, exacto. Digamos que hay unas 400.000 personas. Nosotros en nuestro trabajo de investigación no podremos, o sería muy tedioso, medir a todas estas personas. Y lo que se hace es encontrar un grupo
que sea el fiel reflejo de toda esa población a la que queremos generalizar los datos. ¿Listo? Entonces eso es lo que busca la investigación cuantitativa. A partir de los datos se hace un análisis estadístico y en esas conclusiones se trata de generalizar las conclusiones a la población, a los 400.000 que queríamos que están dentro de nuestra población. ¿Cierto? Para esto la investigación cuantitativa utiliza herramientas estadísticas para que tenga una validez. Bueno, dentro de la investigación cualitativa se siguen 6 elementos fundamentales para plantear un problema. Entonces se trabaja casi igual como la investigación cuantitativa, ¿de acuerdo? Igual se trazan unos objetivos, una pregunta de investigación, una justificación, si es viable o no, se evalúan las deficiencias del conocimiento del problema, que es como un marco teórico, se hace una definición inicial del ambiente o contexto, que es como una caracterización. La información que se obtiene en las investigaciones cualitativas van en el orden de anotaciones o notas de campo, bitácoras, diarios de campo, mapas, fotografías, videograbaciones, grabaciones de voz, y todo eso también se puede analizar. Se analiza ya existen programas, software para poder trabajar con estas informaciones. Sin embargo, se pueden hacer categorizaciones para poder llegar a una conclusión, ¿cierto? Se hacen conexiones entre los textos, se revisan los testimonios, se revisan los registros observacionales y lo que les decía, se plantean las categorías analíticas de cada título, ¿cierto? Para llegar a una conclusión, a una interpretación de estos datos. ¿Queda claro cuál es la diferencia? Esta es la bibliografía. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos cuantitativos y los datos cualitativos? Sí, señor. Sí, señor. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? No, profe, no. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actividad? La actividad va a ser sobre los alcances, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes me van a encontrar, bueno, solo 2. Decía poner los 4, pero solo 2. ¿Listo? Me van a encontrar 2 artículos que representen un alcance descriptivo o un alcance correlacional, o un alcance exploratorio o un alcance explicativo. O sea, me van a tomar 2, van a buscar del tema que ustedes quieran, si les gustan las pesas, fuerza, medición de la fuerza, bueno, ahí hay muchísimo por donde buscar, si les gusta el fútbol, el entrenamiento del fútbol, bueno, desde el tema que a ustedes les guste, me van a encontrar 2 artículos que ustedes me digan, este es mi artículo con alcance explicativo o este es mi artículo con alcance correlacional. ¿Listo, muchachos? Y me lo van a subir voy a activar otra actividad porque la actividad de bilingüismo ya queda ahí quieta, ¿cierto? Voy a activar otra actividad para que ustedes lo puedan montar ahí para revisarlo entre 8 días. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta sobre la...? Ah, bueno, entonces me lo van a subir o sea, busquen el artículo, los artículos la gran mayoría son en PDF, ¿cierto? Pero entonces es para que yo los pueda revisar de mejor forma. Ustedes van a pasar a ese PDF a Word y al inicio, en un párrafo, ustedes me van a escribir por qué ese artículo lo consideran de alcance tal.
¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces me lo pasan en archivo Word y lo suben a la plataforma. Ahí voy a poner actividad y voy a poner artículos científicos. ¿Listo? Y ahí lo van a montar. Bueno. Me faltan 3 personas por enviarlos la actividad de bilingüismo. Bueno, entonces ya podemos desconectarnos, ya acabamos con el tema del día. Entonces tenemos estos 40 minutos para que vayan buscando los artículos. ¿De acuerdo? Entonces que tengan feliz tarde, que estén bien. Listo, profe. Ok, Vale, que estén bien. Hasta luego.